Conducir un camión de carga no es una tarea fácil. Implica muchas horas en la carretera, a menudo en completa soledad, lo que te da demasiado tiempo para pensar. Yo, Gustavo, he sido camionero durante más de 15 años. He visto de todo: accidentes, tormentas que te sacuden hasta los huesos y animales que se cruzan en la carretera en el peor momento. Pero nada me preparó para lo que experimenté aquella noche en la ruta del olvido. Era mediados de octubre, cuando las noches comienzan a enfriarse y la niebla se instala como una manta pesada sobre el pavimento. Había recibido un encargo para transportar una carga de maquinaria desde una fábrica en las afueras de la ciudad hacia un pueblo que apenas aparecía en los mapas. Me dieron instrucciones claras: seguir la carretera principal durante unas 6 horas y luego tomar una desviación hacia una carretera secundaria conocida como la Ruta del Olvido, llamada así por su aislamiento y falta de mantenimiento. No era una ruta que me entusiasmara tomar, pero el trabajo pagaba bien. Partí alrededor de las 6 de la tarde, esperando llegar antes de la medianoche. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. El tráfico era ligero, y la música en la radio me ayudaba a mantenerme despierto. Pero cuando tomé la desviación hacia la Ruta del Olvido, todo cambió. El camino era estrecho, con curvas cerradas que parecían multiplicarse a medida que avanzaba. Los árboles formaban una especie de túnel, bloqueando la poca luz de la luna. La niebla era densa, y apenas podía ver unos metros por delante de mí. Era como si la carretera no tuviera fin. Encendí los faros altos, pero incluso así la visibilidad era mínima. Sabía que debía mantenerme alerta. Cualquier error podría ser fatal en una carretera tan traicionera. Llevaba 1 hora en esa ruta cuando vi la primera señal de advertencia, un cartel oxidado que apenas se leía. Decía algo como: precaución, camino en mal estado. No le di mucha importancia. Estaba acostumbrado a lidiar con carreteras peores. Pero unos kilómetros más adelante, la carretera comenzó a degradarse. Baches profundos sacudían el camión y el ruido de los neumáticos sobre el asfalto agrietado resonaba en la cabina. Luego, lo vi. A lo lejos, una figura caminaba en el borde de la carretera, envuelta en la niebla. Mi primer pensamiento fue detenerme para ofrecerle ayuda, pero algo me detuvo. Algo en la forma en que esa figura se movía, lenta y casi mecánicamente, me puso los pelos de punta. Cuando me acerqué más, vi que era una mujer. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad, y su cabello caía enmarañado sobre su rostro. Reduje la velocidad por instinto, pero algo me gritaba que no debía detenerme. Pasé junto a ella lentamente, y cuando lo hice levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de moretones, y su piel era de un tono pálido, casi gris. Sus ojos no tenían vida, eran vacíos, como si no estuviera realmente allí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y aceleré sin mirar atrás. Me forcé a creer que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Llevaba demasiadas horas conduciendo y el cansancio empezaba a pasar factura. Pero lo que sucedió después no puede ser explicado tan fácilmente. Unos 15 minutos después de haber visto a la mujer, mi radio comenzó a emitir estática. Era extraño porque estaba escuchando música sin problemas hasta ese momento. Giré la perilla para ajustar la frecuencia, pero lo único que obtenía era un ruido blanco perturbador. Apagué la radio, resignado a seguir el resto del viaje en silencio. Pero entonces, un ruido nuevo surgió. Golpes en la parte trasera del camión. Eran suaves al principio, como si algo estuviera raspando el metal. Luego, los golpes se hicieron más fuertes, rítmicos, como si alguien estuviera golpeando la puerta trasera con los puños. Mi corazón se aceleró. Sabía que la carga estaba bien sujeta, no había forma de que algo se moviera dentro. Miré por el espejo retrovisor, pero todo lo que vi fue la espesa niebla y la oscuridad detrás de mí. Me dije a mí mismo que no podía detenerme, no en esa carretera. Pero los golpes continuaban, más fuertes y más insistentes. Finalmente, decidí parar.
Quizás había algún animal atrapado o alguien había subido sin que me diera cuenta. Apagué el motor, bajé del camión y me acerqué a la parte trasera con la linterna en la mano. El aire era frío, más frío de lo que debería ser para esa época del año, y la niebla se había vuelto más espesa, casi tangible. Respiré hondo y abrí las puertas traseras del camión. Mi linterna iluminó la carga. Estaba intacta. No había nadie allí, ni animales, ni signos de que algo hubiera tocado la carga. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Un susurro suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme girar de inmediato. No había nadie. Solo el vacío de la carretera y la niebla que parecía envolver todo. Cerré las puertas del camión y corrí de vuelta a la cabina, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Encendí el motor y arranqué lo más rápido que pude. Mi corazón seguía latiendo con fuerza y las manos me temblaban en el volante. Mientras avanzaba, algo captó mi atención por el espejo retrovisor. Al principio, no estaba seguro de lo que veía, pero cuando me concentré, sentí un frío indescriptible. La figura de la mujer estaba de pie en medio de la carretera, cada vez más lejos, pero observándome fijamente, inmóvil en la niebla. Su rostro, ahora claramente visible, era una máscara de dolor y desesperación. El resto del viaje fue una especie de borrón. No sé cómo, pero logré llegar al pueblo sin ningún otro incidente. Cuando entregué la carga, traté de disimular mi nerviosismo. No quería parecer un loco frente al cliente. Me limité a firmar los papeles y rápidamente me preparé para regresar por la misma carretera. No quería quedarme ni un segundo más en ese lugar. Antes de irme, un hombre mayor que trabajaba en el almacén me preguntó si había tomado la ruta del olvido. Le dije que sí, y su rostro se ensombreció. «Ten cuidado», me dijo en voz baja. «Esa carretera está maldita. Hace años una mujer murió atropellada allí por un camionero que iba demasiado rápido en la niebla. Desde entonces algunos conductores dicen haberla visto, buscando justicia o tal vez venganza». No respondí. Solo quería alejarme lo más rápido posible. En el viaje de regreso, evité la ruta del olvido a toda costa. Tomé una ruta más larga, pero segura. Nunca más volví a aceptar un encargo hacia ese pueblo. Y aunque han pasado años desde aquella noche, aún sueño con la mujer de la carretera, su mirada vacía atravesando mi mente, recordándome lo que vi y lo que, quizás, aún esté esperando en esa maldita ruta. Nunca fui del tipo que se asusta fácilmente. Llevo conduciendo camiones por todo Estados Unidos desde que cumplí los 22 años. Después de más de 2 décadas de recorrer kilómetros y kilómetros de carreteras solitarias, he visto todo tipo de cosas. Desde accidentes que te revuelven el estómago, hasta luces inexplicables en el cielo en medio del desierto. Pero lo que me ocurrió una noche en la carretera 66, una de las más famosas y llenas de leyendas en todo el país, es algo que no he podido sacar de mi cabeza, algo que me sigue atormentando hasta el día de hoy. Era principios de otoño. Las noches empezaban a enfriarse, pero los días seguían siendo lo suficientemente cálidos como para que el calor del asfalto se sintiera incluso después de que el sol se hubiera puesto. Había salido de Oklahoma esa mañana con una carga de autopartes para entregar en Los Ángeles. Sabía que me esperaba un largo viaje por delante, pero como la mayoría de las veces prefería conducir durante la noche. Menos tráfico, menos distracciones, solo la carretera y yo. La famosa Ruta 66 es un viaje nostálgico para muchos, llena de historia, cultura y paisajes que parecen sacados de otra época. Pero también es una carretera que guarda muchos secretos, especialmente en los tramos más desolados. Había pasado por varias ciudades fantasma a lo largo del día, pequeñas comunidades que alguna vez prosperaron pero que el tiempo y la modernización habían dejado atrás. Las luces parpadeantes de los antiguos moteles vacíos y las gasolineras cerradas eran testigos silenciosos de una época que ya no existía.
Para cuando el sol comenzó a ponerse, estaba entrando en uno de los tramos más solitarios de la ruta, justo al cruzar el límite estatal entre Texas y Nuevo México. Sabía que me esperaban varias horas sin ver nada más que el horizonte y las estrellas. No me molestaba. En ese momento, apreciaba la tranquilidad. Encendí la radio, sintonizando una estación de rock clásico que apenas se captaba entre las interferencias. El motor rugía bajo mis pies y el paisaje desértico comenzaba a difuminarse en sombras. La noche cayó rápidamente y la temperatura bajó con ella. Lo único que rompía la oscuridad eran las luces de mi camión y algún que otro vehículo que aparecía en dirección contraria, pero esos encuentros eran escasos y rápidos. El cansancio empezaba a hacer mella en mí. Estaba planeando detenerme en una parada de descanso que sabía que estaba a unas 2 horas más adelante. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando algo extraño comenzó a suceder. Al principio no le di importancia, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Las luces de mi camión comenzaron a parpadear. Lo primero que pensé fue que era una falla eléctrica, algo que sucede de vez en cuando en estos viejos monstruos de metal, pero lo que ocurrió después me hizo replantear todo. Mientras intentaba ajustar las luces, vi algo por el rabillo del ojo. A la distancia, en el lado derecho de la carretera, parecía haber una figura caminando en la oscuridad. Reducí la velocidad instintivamente, no porque quisiera detenerme, sino porque mi cerebro estaba tratando de procesar lo que estaba viendo. No era común ver a alguien caminando por esos tramos desérticos a esas horas, y mucho menos en medio de la nada. Cuando pasé junto a la figura, no pude evitar mirarla directamente. Era un hombre, o al menos eso parecía, vestido con ropas antiguas, de otro tiempo. Llevaba un sombrero de ala ancha, una chaqueta oscura y pantalones que parecían estar cubiertos de polvo. No pude ver su rostro con claridad, pero sentí que sus ojos me seguían, incluso cuando pasé de largo. Mi estómago se tensó. Algo no estaba bien. No sé por qué, pero esa figura me inquietó de una manera que no puedo explicar. Aceleré un poco, queriendo poner distancia entre él y yo. Sin embargo, mi curiosidad pudo más. Miré por el retrovisor, esperando verlo desaparecer en la oscuridad, pero no lo hizo. En su lugar, la figura parecía estar caminando más rápido, casi corriendo, y estaba más cerca de lo que debería haber estado. Mis manos comenzaron a sudar mientras agarraba el volante con fuerza. Es solo mi imaginación, me dije. Es el cansancio jugando trucos en mi mente. Pero cuanto más me lo repetía, más se intensificaba esa sensación de peligro. Decidí que debía seguir conduciendo sin mirar atrás. Solo quería llegar a la parada de descanso. Pasaron unos minutos antes de que empezara a notar algo más. La radio, que había estado emitiendo música tranquilamente, comenzó a distorsionarse. Primero, fue un leve crujido, luego se convirtió en un ruido más fuerte, como estática mezclada con voces. Apagué la radio, pensando que se trataba de una interferencia, pero las voces continuaron, esta vez a través de los altavoces del camión. Eran susurros, apenas audibles, pero lo suficientemente claros como para hacerme sentir que no estaba solo en esa cabina. Aceleré aún más, esperando que cuanto más rápido fuera, más pronto podría dejar todo esto atrás. Pero entonces, algo impactó contra el lado del camión, un golpe fuerte que hizo que todo el vehículo temblara. Por un segundo pensé que había golpeado a un animal o que algo había caído desde el cielo. Reduje la velocidad y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí detenerme brevemente para revisar. Me estacioné al costado de la carretera, apagué el motor y me bajé, linterna en mano. Alrededor no había nada más que desierto y oscuridad. Iluminé el costado del camión, buscando el daño, pero no vi nada. Ni abolladuras, ni marcas de impacto, nada que indicara que algo lo hubiera golpeado. Pero algo no estaba bien. Sentía una presencia, algo en el aire que me hizo estremecer. Fue entonces cuando escuché pasos, justo detrás de mí.
Me di la vuelta tan rápido que casi dejé caer la linterna. A unos metros de distancia, estaba la misma figura que había visto antes, el hombre del sombrero. Estaba más cerca esta vez, y ahora podía ver su rostro con más claridad. Pero lo que vi me heló la sangre. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos agujeros oscuros, vacíos, sin vida, y sin embargo, sabía que me estaba mirando directamente. Retrocedí instintivamente, con el corazón en la garganta. Sin pensarlo 2 veces, corrí de regreso a la cabina, cerrando la puerta de golpe y asegurando los seguros. Encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. El camión rugió mientras avanzaba por la carretera desierta. No miré atrás, no quería ver si esa cosa seguía ahí. La carretera parecía interminable. El tramo que según mis cálculos debería haber durado 2 horas, se alargó como si estuviera atrapado en una especie de bucle eterno. Las señales de tránsito no cambiaban, y el paisaje era el mismo kilómetro tras kilómetro. Mi reloj de mano marcaba las 3 de la mañana, pero sentía que llevaba conduciendo durante toda la noche. Fue entonces cuando la figura apareció de nuevo, esta vez justo en medio de la carretera, directamente frente a mí. No había manera de esquivarlo. Intenté frenar, pero mis pies parecían no responder. En un segundo, el camión pasó a través de él, como si fuera un fantasma. Mi cuerpo entero se estremeció, un frío inexplicable recorrió mi espina dorsal. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Aceleré hacia ellas, sintiendo que esa era mi única oportunidad de escapar de lo que fuera que me estaba persiguiendo. Detuve el camión bruscamente en la estación y salí tambaleándome. El encargado me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación mientras me acercaba al mostrador, empapado en sudor y con el rostro pálido. ¿Estás bien, amigo? Zrenia, me preguntó. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Solo pude asentir mientras me desplomaba en una silla cercana. Sabía que lo que había visto, lo que había sentido, no era de este mundo. Y aunque esa noche lograra escapar, la carretera nunca volvería a ser igual para mí. Desde entonces, evito la Ruta 66 cuando puedo. Muchos camioneros hablan de las historias de fantasmas en esa carretera, pero hasta que lo vives, no entiendes lo aterrador que puede ser estar completamente solo en medio de la nada, con algo que no es humano acechando en la oscuridad. Y aunque trate de seguir adelante, sé que algún día, ese hombre del sombrero volverá por mí. Después de 20 años recorriendo cada rincón de México, pensé que lo había visto todo. Había pasado por la sierra en días de tormenta, atravesado desiertos bajo el sol abrasador y cruzado pueblos fantasmas donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero nada me había preparado para lo que experimenté una madrugada en la carretera 57, en un tramo que nunca olvidaré, entre San Luis Potosí y Matehuala. Salí de la Ciudad de México poco antes de la medianoche. Mi destino era Monterrey, y el camino parecía perfecto para hacer tiempo. Era octubre, el aire estaba frío, y la carretera desierta era ideal para mantener una buena velocidad sin toparme con el denso tráfico que suele ahogar las ciudades durante el día. Me sentía confiado, como siempre. La música de fondo, el ronroneo del motor y el eco lejano de los pueblos dormidos me hacían compañía en esa travesía solitaria. Conforme avanzaba, los kilómetros se deslizaban bajo las ruedas del camión como un río oscuro y sin fin. Pasaron las primeras 2 horas sin contratiempos. El tramo de la carretera 57 es bastante recto y solitario en algunos puntos, especialmente después de dejar atrás las luces de San Luis. Miré el reloj en el tablero. Eran las 2:34 de la mañana. La luna apenas se asomaba entre las nubes, lanzando destellos plateados sobre las montañas al fondo. Todo estaba tranquilo. Entonces, a lo lejos, vi algo que me llamó la atención. Las luces traseras de un vehículo estacionado en la orilla del camino.
Al principio, pensé que era algún coche averiado, y como camionero, la regla no escrita es ayudar si alguien está en problemas, sobre todo en esa carretera, que puede ser peligrosa a esas horas. Decidí disminuir la velocidad, pero cuando me acerqué, pude ver mejor lo que era. No era un auto pequeño, era otro tráiler más viejo de esos que ya no se ven mucho en circulación. Sus luces de emergencia parpadeaban con un ritmo irregular, como si estuvieran fallando. Detuve el camión a un costado, bajé la ventanilla y me asomé. «Oye, ¿todo bien?», grité. Silencio. No había nadie a la vista, solo el tráiler allí, inmóvil. Por un momento pensé que el conductor tal vez había ido a hacer alguna necesidad detrás del vehículo, o que tal vez estaba dentro, descansando, pero algo no me cuadraba. El tráiler, además de viejo, estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado ahí por mucho tiempo. La pintura estaba desgastada, y las llantas se veían maltratadas, como si no hubieran rodado en años. Pisé el freno del camión por completo, apagué el motor y me bajé con una linterna en mano. No podía dejar de sentir esa sensación extraña, una especie de cosquilleo en la nuca que me hacía pensar que algo no estaba bien. Caminé lentamente hacia el tráiler detenido, pero a cada paso que daba, la sensación de que no estaba solo se intensificaba. Al llegar a la cabina del tráiler, miré hacia adentro. Estaba vacía. Pero lo que más me inquietó fue lo que vi colgando del espejo retrovisor. Un sombrero enorme, de esos que usan los charros, pero con una banda negra que le daba un aire fúnebre. Algo en mí gritaba que debía darme la vuelta, que no siguiera investigando, pero la curiosidad y el deber de camionero fueron más fuertes. Rodeé el tráiler, revisando las llantas y el área de carga. Todo estaba en orden, excepto por la sensación opresiva que se sentía en el aire, como si algo invisible me estuviera observando. Decidí que ya había hecho suficiente. Si alguien estaba allí, se las arreglaría solo o esperaría a otra persona. No me sentía cómodo, y esa incomodidad me estaba carcomiendo. Volví al camión, encendí el motor y me preparé para seguir. Pero justo cuando estaba a punto de arrancar, vi algo por el retrovisor. Una figura. Al principio pensé que era mi imaginación, un reflejo distorsionado de las luces, pero no. Había alguien parado en medio de la carretera, a unos 50 metros detrás de mí. Era una silueta alta y delgada, vestida de negro, y llevaba puesto el mismo sombrero que había visto en el tráiler. Mis manos empezaron a sudar y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pisé el acelerador de inmediato, pero en lugar de alejarme, el motor comenzó a fallar. El camión no respondía, como si algo estuviera bloqueando el sistema eléctrico. Miré por el retrovisor una vez más, y la figura seguía allí, inmóvil, observándome. Intenté arrancar de nuevo, pero el motor solo hizo un sonido seco, como si el camión estuviera completamente muerto. Maldije entre dientes, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. No quería bajar de nuevo. No quería acercarme a esa cosa. Algo en mi interior gritaba que no debía hacerlo. Pero ¿qué más podía hacer? Tomé una respiración profunda y bajé del camión, decidido a arreglar el problema lo más rápido posible. Con la linterna en mano, abrí el cofre y revisé el motor. Todo parecía estar en orden, pero el maldito camión seguía sin encender. Me inclinaba sobre el motor cuando escuché pasos detrás de mí, lentos y arrastrados. Me giré bruscamente, y allí estaba, la figura, ahora a solo unos metros de distancia. Su rostro estaba cubierto por la sombra del sombrero, pero pude ver su piel, grisácea, arrugada, como si hubiera estado expuesta al sol por décadas. No podía distinguir bien sus facciones, pero algo en sus ojos, algo en esos ojos oscuros, me heló la sangre. Retrocedí, tropezando con la parte trasera del camión. Intenté mantener la calma, pero el miedo me invadía por completo. La figura comenzó a caminar hacia mí, lentamente, como si no tuviera prisa, como si supiera que no tenía escape. En ese momento,
Mi mente se llenó de historias, viejas leyendas que había escuchado en las estaciones de servicio, contadas por otros camioneros mientras compartíamos café en la madrugada. Historias del sombrerudo, un ente que aparece en la carretera para llevarse a los conductores que se atrevían a viajar solos de noche. Nunca creí en esas cosas, pero allí estaba, frente a mí, una manifestación viviente de esos relatos. El aire se volvió pesado, y un silbido bajo, casi imperceptible, empezó a resonar en mis oídos. El hombre del sombrero seguía avanzando, y mis pies parecían clavados al suelo. El miedo había paralizado cada músculo de mi cuerpo. Entonces, algo sucedió. De repente, sentí una ráfaga de aire frío y una especie de impulso interior. Volví a la cabina del camión de un salto, con el corazón latiéndome en las sienes. No sé cómo, pero giré la llave una última vez y el motor rugió como si nada hubiera pasado. Sin pensarlo 2 veces metí primera y aceleré lo más rápido que pude, dejando atrás esa figura infernal. Mientras el camión se alejaba, miré por el retrovisor una vez más. El hombre del sombrero seguía allí, de pie en medio de la carretera, mirándome con esos ojos vacíos, sin hacer el menor esfuerzo por perseguirme. No me detuve hasta llegar a Matehuala, donde finalmente me estacioné en una pequeña parada de descanso. Estaba temblando, empapado en sudor frío, y mi cabeza daba vueltas. Pasé la noche en la cabina, sin atreverme a salir, y al amanecer, cuando la luz del sol empezó a bañar la carretera, finalmente me atreví a continuar mi viaje. Desde entonces, he evitado ese tramo de la carretera 57. No sé qué era esa cosa, pero sé que no era humana. He escuchado de otros camioneros que también han visto al sombrerudo, pero nadie puede explicar exactamente qué es. Solo sé que esa noche, en medio del desierto de México, algo más que los vivos recorre esas rutas solitarias.